Les damos la bienvenida a su podcast favorito y predilecto, Sin Guión Podcast, una conversación sin esquinas. Estoy, por supuesto, con el único, inigualable y 3 veces heroico, Gabo. No sé de dónde salió lo heroico, pero Entonces que estoy inspirado porque, creo que sí. Como podrán observar, tiene mucho que ver el lugar. Sí, la vibra del lugar es increíble porque estamos en otro spot, para variar un poquito, ¿no? Que estamos cambiando de spot a cada rato. Pero estamos acá en este estudio naciente en colaboración con Comunico, BPM y también Jesus GT. Y Jesus GT también. Que creo que la constante de la temporada ha sido el cambio. Sí, literal ha sido el cambio porque hemos tenido, ¿qué? 3 spots. 4. ¿4? Creo que sí. En por fin. ahora, o sea, en lo que va al menos de estos episodios, sí, 4. Sí, por ahora. Y pues estamos aquí, como ven, tenemos ahora una producción que por supuesto que excede mis capacidades técnicas. Entonces la producción obviamente pues no va a ir a manos de Lucho, sino que vamos a tener profesionales ahora sí trabajando. Momento, me siento aludido. No, es que te citas aludido, No, es una claro. directa, o sea. O sea, no es alusión, es una ofensa directa y a la yugular. Sí, la verdad que estamos acá en un estudio pues de otro nivel por completo y pues esperamos también que les guste la producción que vamos a tener en esta ocasión, que es una ocasión especial y por ende vamos a hablar de un tema especial, que es... ¿Qué es Sin Guión? Exactamente. Que este episodio, digamos, ya lo tuvimos en una versión en la temporada 1, que era sobre explicarnos de por qué nos juntamos, de qué hicimos el podcast, y hoy vamos a hacer como un remember para tener como más ideas y de lo que llevamos, que hemos aprendido y cómo se hace un podcast. Sí. No es como que les llevamos un montón, ¿no? Pero ya hemos aprendido un poco a estas alturas, a estos dotes. Mira, al menos de lo personal, Sin Guión es lo más constante que he tenido. He tenido 4 intentos para hacer un podcast y esto es como lo más establecido, lo más constante y que son temas mucho más diversos. Sí, vamos a ver. Yo lo he intentado 2 veces. 2 veces. Esta es la segunda vez con Sin Guión. Ok. Pero ya para mí el podcast empieza como en serio con salsita en los tacos cuando ya tenemos el video. Sí, esa era una discusión que teníamos al principio, porque no teníamos un lugar y eso Sí. era como el impedimento, porque nos reunimos. Hay muchos episodios de una temporada Esos son episodios abandonada, prohibidos, episodio 0 por completo. porque hasta hablábamos de temas que serían buenos retomarlos. El Chairómetro. El chairómetro. Eso El era muy buen chairómetro tema. también, sí. Que yo, la verdad que puedo jugar al abogado del diablo. Pero antes quiero que comencemos a hablar de nuestro proceso creativo de por qué es que surge Sin Guión. Y al menos en lo personal, yo veía mucho podcasting mexicano, porque en México esta cultura está muchísimo más desarrollada, ¿no? Sí. Y aquí en Guatemala lo que veía es que tenías un grupo de politalkers, ¿no? Que tenían buenas intenciones, pero que honestamente se metían a hablar de temas que no conocían. Sí, el problema tal vez no es que no lo conocían, sino que tampoco pedían ayuda, porque también los invitados era gente que tampoco les sabía. Entonces era mejor tener invitados de temas que sí conoces, sí dominas y que sea entretenido. Claro. Que al final es un video. Y si lo vas a subir a YouTube o a Spotify, que ya no pueden seguir también en esas plataformas, también en Instagram y también en TikTok. Ahora en tenemos TikTok. tenemos sí. TikTok ahora. Hoy lo creé. Está bien. Hay que subir los episodios que Atrasados, ya pasaron y sí. los nuevos. Y sí, el problema era que al final es una audiencia para internet. Entonces no querés como encender la televisión básicamente y tener como eruditos de... Claro, que ese era el otro extremo, ¿no? Tenías un podcast de profesionales, académicos, que es muy buen material, un aporte muy interesante a la discusión. Y con una eruditez tan rimbombante y elocuencia pura y dura. Y yo digo, ok, pues ya como sabrán, yo soy politólogo, le sé al tema y los escuchaba. Y te para aburrías. mí era como, me dormía, literalmente me quedaba dormido. Y eso que sí sabías del tema. Sí, que entendía lo que estaban hablando. Ahora, para una persona que no tiene formación académica o profesional en sociales de ningún tipo, sí va a ser muy difícil de digerir, no vas a entender nada. Creo que otro tema es que también los temas son muy políticos. Claro. Entonces también hay como que bajarle 2 rayitas para que sea una variación y mezclar como cultura y deportes y otras cuestiones que como que le bajan el tono y lo hace más digerible y lo hace más amigable. Claro, totalmente. Básicamente era tratar estos temas de política, crítica social, cultura, cine, etcétera. Y claro, de un
formato pues más juvenil, más digerible y divertido sobre todo, porque creo que ahí estaba lo que hacía falta. No había ningún tipo de podcast así en Guatemala. Y comenzamos a innovar primero porque, bueno, no teníamos video, entonces dijimos, bueno, hagámoslo en un space en Twitter. En un space en Twitter, ¿verdad? En algunas ocasiones nos salió muy bien, porque teníamos como que una estructura de cómo hacerlo y estas cuestiones. Y en otras era un desorden porque también la gente quería participar. Entonces era difícil tener ese control del micrófono. No, y sobre todo el cuidar el audio, porque aunque nosotros nos preocupáramos por eso. Ajá, tener un micrófono, al menos de cable o sí, pero preocuparte por el audio, o por lo menos encerrarte en un lugar donde más o menos tuvieras un audio decente. Y que tengas buen internet. Sí, buen internet. No, la gente que se metía al space era con un internet así como del año 2000. O iba en moto todavía. Iban en moto, literal, en transporte público o algo, que no es problema, pero si vas a participar, ajá, si vas a participar, es demasiado el ruido, pues. Y creo que, tal vez regresándonos, porque creo que me adelanté, el nombre. El nombre, Nos costó un poco llegar al nombre, porque era, bueno, sí, todos queremos hacer un podcast, que somos 3, ahí está Eric. Tras bambalinas. Y era, ¿cómo llegamos ahí? O sea... Sí, principalmente surgió sin guión como tal. Pues porque no tenemos guión. Ajá, y no tenemos nada. Era como que, bueno, dejémoslo provisionalmente así, digo, porque esa fue la conversación, ¿va? O sea, dejémoslo así y nos vamos a inventar algo en el camino un poco más chilero. Y no funcionó. No se nos ocurrió nada para no ha pasado. No, y al final, pues creo que la esencia de nuestra conversación es que es básicamente una documentación de una plática que tendríamos en cualquier momento. Sí. Realmente no es como que tengamos una estructura, una escaleta. Bueno, hoy la tenemos, pero porque Esteban, saludos a Esteban de Comunico, nos la pidió, pero no es como que lo acostumbremos. Y no es como que la estemos siguiendo, la verdad, no cumplimos con el requisito. Como que unos puntos bien puntuales. Sí, literal. Que todo salga bien, que nos alcance el tiempo. Sí. Y pues es eso básicamente. Por lo general nos desviamos un montón, pero tratamos de tener una estructura por lo menos mental. Pero básicamente llegamos y bueno, hoy amanecimos con que Irán explotó, ¿no? ¿A dónde fue la Ayatolá? A todas partes, ¿no? Y eso pasó hoy. Bueno, hablemos del tema. Ajá. Y no podemos tener un guión de algo que pasó hoy, literal. Sí, digamos durante la semana lo que hacemos es como, bueno, ya es jueves, viernes, usualmente grabamos, sí tenemos un día específico para grabar que es sábado. Así es. Entonces es durante la semana, bueno, a mí me interesa esa noticia, muchachos, es está chilero y la manda alguien, ¿va? O yo, en lo general soy yo, el jueves o viernes, muchachos, ¿de qué quieren hablar? Al menos para tener como noción, no hacernos expertos de la noche a la mañana, pero tener una noción de qué vamos a hablar. No, como así de, ¿cuándo fuiste experto en el tema? Anoche. Exacto. Voy a llamar a como el Tony Stark. Ajá. Y el experto es Gabo, porque por lo general es como, Gabo, aquí vamos a hablar tal cosa. Bueno, que fluya. Pero Gabo siempre está muy bien informado. Hay como una zona informativa dentro del podcast. Sí. Es como que, bueno, voy a tirar los datos que me acuerdo de la semana que son importantes. Y yo opino sobre esos datos. Y funciona muy bien. Y también variamos, ahora que... Bueno, ahí van a ver que Eric se va a comenzar a involucrar cada vez más. Y ahí vamos variando con otros temas fuera de política. Claro. Como, ¿qué fue la vez pasada? Hablamos del Año Nuevo Chino. Hablamos de los Terians. Hablamos de fútbol, hablamos bastante de fútbol, eso está interesante, no habíamos hablado de Sí, eso excede por completo mi rubro. No hablamos del fútbol per se, pero estuvo interesante. Y otra cosa que nos costó, creo que más que el nombre, fue el logo y el diseño. Que hoy hasta lo tenemos aquí atrás. Entonces, que era una cuestión complicada porque era, bueno, ¿y ahora cómo le ponemos en guión? Y si se dan cuenta, la frase guión está tachada porque era, o sea, no va a llevar. Sí, y a veces procuramos hacer un juego de palabras, ¿no? Es como, bueno, vamos a hablar de nuestra flamante casa de estudios, ¿no? Que es un tema muy recurrente en la San Carlos, ¿no? Entonces, como, sin rector, ¿no? Ajá. O sin comisión de postulación. En la primera temporada tenemos respetamos bastante, o sea, todos los episodios tienen un sin algo. Sin municipalidad. Ajá. Sin teleférico. Sin aerometro. Ajá. Teleférico. Aerometro. ¿Vamos a entrar en esa discusión ahora? No nos va a dar tiempo. Pero ese era el chiste, también darle una jugada de usar el sin. Lo hemos dejado de hacer porque primero los episodios duran más y los temas son más variados. Hablamos muchas más cosas, pero de vez en cuando lo hacemos. Sí, lo vamos a seguir implementando. Lo que yo no me acuerdo de dónde salió fue el sin esquinas. Porque era como... Es un albur, evidentemente es un albur. Era un juego de palabras, pero la otra era creo que sin filtro y creo que no nos gustó. No, se está como
como es que es muy formal, genérico, ajá. muy, ajá, sí. Entonces, para poder jugar un poco más. Y me recuerdo que hasta el logo salió, bueno, el diseño salió así como que, bueno, voy a escribir en un papel y vamos a encontrar un diseñador, porque sí, tuvimos que encontrar un diseñador. Sí, me acuerdo que vos lo dibujaste, Ajá, ¿no? fue como que a mí se me ocurre algo así y lo mandé en una servilleta de papel. Y buena onda, un diseñador que sí conocemos fue, les voy a hacer su manual, básicamente. Entonces sí tenemos un color, unas letras, cómo utilizarlo en cierta ubicación en redes sociales, que la verdad es que fue muy completo y creo que si alguien quiere comenzar un podcast es parte indispensable, ¿verdad? Sí, esta identidad de marca, ese tipo de cosas. Y yo creo que una de las cosas más importantes es también tener clara tu audiencia. ¿A quién va dirigido tu podcast? ¿Qué era el problema de estos podcasts que habías mencionado antes, ¿verdad? Que creo que se lanzaron al agua. Muchos comenzaron post pandemia y era de, bueno, voy a llegarle a todo el mundo porque todo el mundo está viendo TikTok, todo el mundo está viendo Instagram, todo el mundo está viendo YouTube. En ese momento así era. Ajá. Entonces la audiencia era muy general y la verdad es que no creo que les lleguemos a la gente que es muy boomer porque No, nuestros ejemplos no va y los a pasar. temas no, o sea, pero esa era la idea. Bueno, yo quiero hablar de un tema y como que si estuviera hablando con mis cuates. Pues así es como yo lo interpreto. Sí, justo esa fue como la idea del podcast y eso es lo que nos trajo hasta acá. Y creo que uno de los obstáculos más complicados que tuvimos fue justamente el de, pues primero creo yo, el lugar. Sí. Encontrar un lugar físico, agradable a la vista, medio gentrificado, ¿no? Sí, sí, porque así es la cuestión, ¿no? Y segundo, también... Creo que la constancia. La constancia. De mi parte creo que la constancia porque... Y la producción. Sí. A nivel técnico. Creo que yo menciono la constancia porque al principio era como, bueno, nos vamos a juntar cada 15. Porque en esos episodios abandonados es como que tratamos de como intercalarlo y no funcionaba. O sea, nos comprometíamos a otras cosas en familia y amigos. Era bueno, no, mucho hay que tener un día fijo y una hora más o menos regular y cumplirlo. O sea, así es. Si alguien lo quiere hacer, se tiene que comprometer bastante con el proyecto. Y lo bueno es que al menos que somos 3 fijos, entonces podemos como intercalarnos. Eso es parte de la temporada nueva, que también vamos a intercalarlo también con invitados. Espérenlo, justamente. Entonces, eso aligera mucho la carga. No necesariamente tenés que estar en todos los episodios, pero tenés que reconocer, le voy a dar audiencia a alguien más. Y voy a dejar un poco mi protagonismo, que era algo que también discutíamos. Sí, porque definitivamente tiene sus pros y sus contras tener un podcast colectivo, por así llamarlo. Sí. Porque si yo no puedo un sábado o cualquier día que vamos a grabar, pues está Gabo, está Eric o alguien más que me puede suplir y sacar el episodio. Pero si estás haciendo un podcast solo, sí, tienes que ser muy constante. O sea, muy constante y requiere una cantidad insana de tiempo. Un clip de 30 segundos. Pareciera que es algo súper corto. Ya te haces cargo de la preproducción, la producción, la postproducción y sí, eso lleva tiempo. Llegar, grabarte, monitorear tu audio, luego editarlo, publicarlo, programarlo. Todo eso es un trabajo bastante arduo. Que también fue mucho de lo que hablamos porque era como, bueno, ¿le ponemos subtítulos o no le ponemos subtítulos? ¿Le ponemos animación o no le ponemos animación? ¿Qué tanta postproducción va a llevar? O sea, fue como que, bueno, le vamos a poner, en nuestro caso fue, bueno, vamos a poner el cintillo y vamos a darle, y si hay algo importante... Y solo ese cintillo me llevó, sigue sin gustarme del todo, pero me costó tanto a tratar de adaptarlo para que se viera más o menos y diseñar un cintillo para vos. Ajá. Del lado izquierdo y del lado derecho, porque no siempre nos sentamos en el mismo lugar. Sí. Pero no estamos, como que tengas tu maqueta ya lista. No, entonces es como que tengo que cambiarlos. Y lo mismo conmigo y con Eric y con toda la gente que está en el podcast siempre. Entonces es importante eso. Y creo que un consejo muy importante es a quien quiere hacer esto, porque si preguntas quién quiere, todo el mundo quiere tener un podcast, aunque no dimensione el trabajo que implica. Es que al final solo miras el resultado, sí, no ves todo lo que lleva atrás. O sea, sí, digamos, hoy estamos en un lugar mucho mejor que otras veces, con más equipo, con personas que nos están viendo. O sea, ya habíamos tenido audiencia, pero literalmente nos ayudaron con un par de fotos y eso. Pero, y con risas de fondo. No había que ponerlas en postproducción, pero hoy es diferente, ¿verdad? Y eso también es mucha perseverancia. Sí, porque y es el consejo al que iba. Hay que tirarse al agua y trabajar sobre la marcha.
Sí, porque si lo estás aplazando y aplazando, creo que al final ni le das forma a tu idea, ni la haces material. O sea. Sí, justamente que estemos aquí hoy, ¿no? Que a mí me encantaría que esto fuera algo recurrente, ¿no? El poder tener algo de esta naturaleza. Para que mí sería los tres. Fantástico, ¿no? Porque yo soy el que edita y el que postproduce y no me pagan. Suscríbanse a YouTube porque es la forma más cercana que tenemos de generar plata con esto. Sí, por favor. Por lo menos para que sea autosustentable. No te pido que paguen mi renta. Solo te pido la postproducción. La postproducción, sí. Ya, lo tiene que sacar. Ahí está, es su lado explotado. Sí, totalmente. Autoexplotado. Obrera. Sí, yo solito me jodo porque yo digo mis tapotas, mis palabrotas y es como yo sé que yo tengo que editar después y censurarme. Eso también es parte de nuestra identidad. Claro, totalmente. Porque en muchos podcasts se autocensuran. Sí, claro. Y se limitan con recorcholis. No jodas. Y tampoco vamos a llegar a eso. ¿verdad? Pero mi punto está en que no estaríamos aquí de no habernos lanzado por nuestros medios. Luego fue que, pues, nuevamente este equipo de BPM, Comunico y Jesus GT nos vieron y dijeron, ok, vamos a invitarlos, vamos a hacer este piloto y eso nos trajo acá. Pero de no habernos lanzado al agua a hacerlo por nuestros medios, estaríamos esperando a ver si algo así surge, etcétera. Y pues realmente fue lo que nos trajo acá, sí. El habernos lanzado y sobre la marcha y trabajando. Ok, a mí sigue sin gustarme el cintillo. Entonces, pues sigo con pensando, pero ya hay un sentido por el cual trabajar. Pero es algo que es mejorable, ese también es el punto. Digamos, de la primera temporada a la segunda, hasta cambiaron los artes, si te dices cuenta. El salto es increíble, pues. Porque también las portadas, a mí me gustan más las portadas de ahorita la segunda que la primera, o sea, sí. Yo hago las portadas. Y la verdad es que también no sé qué pasó porque no hice nada diferente, pero algo diferente ahí, algo diferente ahí. No sé qué es, de la calidad, pero no, sí, buenísimo. Otra cosa, de la temporada 1 a la 2 hubo un vacío importante. Sí. Creo que eso nos dio bastante madurez de qué es lo que hicimos. Mucha gente se propone hacer un podcast y es como, bueno, grabemos. Y a veces hay una temporada eterna. Creo que nos ayudó el tiempo que tuvimos de la temporada 1 a la temporada 2. Sí, porque en ese para tiempo sentar como tuvimos mucho tiempo para recibir feedback de otras personas. Ajá. Para nosotros mismos ser autocríticos y revisar qué estábamos haciendo bien, qué estábamos haciendo mal y comenzar a trabajarlo sobre la marcha. Y conforme el tiempo vas escribiendo cosas que te gustarían cambiar conforme va avanzando el proyecto. Ajá. Y pues... Punto número 1, el sentido hay que cambiar. Sí, no me gusta el sentido. Pero es que en ese tiempo era como, bueno, lo voy a dejar así porque tengo que terminar ya el episodio, si no, nunca lo voy a terminar. Me tardé como 4 horas en ese cintillo. Y sigue sin el cintillo, para la gente que no sabe, es básicamente la línea donde aparece el tu nombre. Y literal aparece como ¿qué? 5 segundos. No, tal vez menos. Sí, no, a lo mucho como 30 segundos en todo el episodio. Eso pero pareció mucho a Peña. El expresidente de México. Sí. Menos 10. Eso es muy chistoso. También porque... eso también nos crea como identidad de que tenemos nuestras propias bromas y es como meta-referencial, sí. Que eso lo enriquece, porque también es como que hay chistes propios y creo que la gente se da cuenta que también tenemos como muchas bromas, también a series. Nick es uno de los que tiene bastantes referencias de la cultura pop, que también le da mucha gracia y mucho ritmo. Sí, todos vamos aportando nuestras como características, a nuestra forma de bromear o de humor, ¿no? Por ejemplo, yo sí soy como muy contestatario de levantarme y maldecir a ya sabemos qué país, a qué estado, ¿no? Y Gabriel es como, tranquilo. Cálmate. Pero eso ya lo supimos ya viéndolo después. Sobre la marcha, porque no fue algo que fuera premeditado. Fue sí, como... porque por ejemplo ahorita en el episodio 2, cuando se nos fue la luz, la verdad es que ese clip, cuando se nos fue la luz, estuvo muy sentí bueno. Que fue muy natural y creo que supimos reaccionar muy bien. Yo, cabal, hace unos días alguien me lo dijo, fue como que me encantó cómo lo hicieron porque parecía que fue actuado, pero tiene ese feeling muy natural. Para nada lo actuamos, no actuamos nada, solamente somos nosotros mismos. Y creo que es esa parte del sin guión de, no hagamos cortes, o sea... Sí, no. Porque en el último episodio hay una intro que no es una intro, pues, o sea, es básicamente nosotros hablando antes de darle bienvenida. Sí, hay un par que no tienen bienvenida, que es como ni nos presentamos, solo nos vamos de cajón, de lleno. Que es algo muy formal dar la bienvenida, pero creo que poco a poco lo vamos abandonando porque la gente nos va identificando. Este ya sabe quién. Sí, y pues la idea es cultivar una comunidad y hacerlo pues crecer poco a poco. Y la verdad que es un proyecto que creo que hablo por todos los involucrados, que nos llena de mucha satisfacción. Porque costó muchísimo llegar aquí. Todos los involucrados, ni al caso somos 3. Sí, cabrón.
Pero ya son más de 2, ya todos, plural, Ya hay tiene sentido. coinonía. Y ahora ya somos más, ya tenemos gente que nos está produciendo, que no sé cuántos más lo hagan, pero por lo menos hoy. Hasta que pase la factura. Sí, hasta que Del café. nos pasen la factura del café, que ahí está el truco. Entonces, Pero sí, creo que hemos aprendido bastante. Y creo que es parte de eso también reconocer qué hemos cambiado, qué hemos hecho. Y la verdad también estar abierto a hacer otras cosas. Porque la verdad es que al principio nos reunimos un par de veces. O sea, a pesar de que no estábamos grabando en video, nos reunimos a grabar solo audio. Y digamos que era más sencillo. Y ni aún así salió las primeras veces. no, costó un montón. Era ineditable eso. Tenías todas las voces en un solo canal de audio. Ajá. Y horrible. Y el audio es fundamental para el Y todavía estamos como aprendiendo en la marcha porque precisamente unos episodios atrás de esa temporada todavía el audio nos falló. Hablemos de eso. Todavía me trae flashback de Vietnam. O sea, el episodio es muy bueno. A mi gusto es uno. Estuvo buenísimo, pero Si lo técnico no está bien, la verdad es que. No funciona. Y a veces creo que el audio es mejor que esté bien. Y a veces el video es como que, bueno, con que nos notemos y no nos veamos tan pixeleados, está bien, bro. O sea, si estamos comenzando, creo que está bien. Sí, y algo que también les va a pasar si quieren hacer un podcast es que van a sentir cringe de escuchar su voz y de verse. Ah, así. eso es pura terapia de shock porque es como que. Es una cosa, a mí a este punto ya es como, si escucho mi voz, me veo, edito mi contenido y es como, no pasa nada. Pero las primeras veces es horrible. de escuchar tu las voz primeras como veces. que, a la gran. Sí, Así me escucho. sí, y todos, esa es mi voz, como el Ajá, meme de exacto. Kron. Es horrible porque no estás acostumbrado a escucharte. O sea, cuando te graban y escuchas la grabación, tu voz suena diferente como la escuchamos cuando la pronunciamos. Entonces, ese shock es muy jodido. Y dejando que te dé este cringe escuchar tu voz en video, en una grabación o lo que sea, también cuando pasa el tiempo vas a ver lo que decías, lo que pensabas y vas a ver cómo te producías. A mí me pega más verme, más que escucharme. O sea, escucharme es como, al final como ruido de fondo. Pero verme y como, obviamente, una estrategia es que hacemos clips, ¿no? O sea, vamos sí. como pegando los clips. Y verme es como que, chale. O sea, yo no soy mucho de tomarme historias y verme tanto. Es como que, chale. También es una terapia de shock muy fuerte, pero al final el exponer tus ideas al público es parte de. Eso es otra parte, que vas a recibir críticas. Sí. O sea, es normal que la gente diga, estás con un izquierdoso. Yo soy el izquierdoso. Y hay gente que, sí, hay gente que te critica, ni siquiera está viendo el episodio, pero solamente porque alguien que ¿Sabes qué me criticaron hoy? ¿Qué cosa? A Felipe. Este no es Felipe, pero eso no tiene nada que No ver. es Felipe. No es Felipe. Y el Felipe sí que es más grande, ¿no? Es más grande, es mucho más grande. Pero eso no tiene nada que ver. Sí, eso no tiene nada que ver. Contexto: Gabriel tiene una colección de peluches de Snorlax. Como pero Felipe es. Uno más así. grande. Ajá. O sea, Pues me criticaron al peluche y yo es como, pues es su peluche, ¿no? ¿Pero por qué lo tiene ahí? Y yo, pues su peluche le gusta, su identidad, su marca, ¿qué tiene, va? caray, como, esa crítica, pero Pero bueno. mi punto está en que acabo de que digan, estás como un comunista, ateo, come niños, terrorista. Y es que a mí me critican como el peluche. Es como, siempre hay críticas de algún tipo. Ajá. Y hay que escucharlas cuando lo amerite. Y cuando no, pues en tu máquina de escribir invisible, ¿no? Pues, que te valga madres. Eso está nuevo, yo la verdad es que es así la primera vez que alguien juzga a mis Snorlax, se siente No sé, raro. sí, pero fue hoy me iba al Ok, trabajo. interesante. Ajá, fue como, ok, y yo, no, está bien. No entendí, pero Yo tampoco, solo era como, ¿pero por qué? Y yo, ¿qué tiene de malo? Ajá. ¿por qué no? No entiendo tu argumento, pero No era es argumento, equivocado. simplemente sí. Sí, la verdad es que, pero es parte, es eso de recibir críticas y no sabes de dónde van a venir y puede ser desde lo más absurdo hasta lo que uno dice. Y sobre todo cuando tocamos temas como los que por lo general hablamos, bueno, este año por la coyuntura, ¿no? Mucha política, mucha crítica social, porque puede ser que des un dato que no corroboraste. O que cuando lo grabaste eso era lo que eso era el dato actual. El dato actual y luego cuando ya lo están viendo es como no, esto no es así. Y es bastante complicado. Pero lo mejor es reconocer y tener la madurez intelectual para decir no sé. O me equivoqué. Sí, y decir, bueno, es porque a veces eso sí nos pasa. Porque estamos grabando y el episodio no va a salir mañana. Sale usualmente una semana después. Entonces las noticias ya no son tan actuales. No, claro. Es como cuando ya se publica y resulta que
Ahora, Ajá. va. Porque, por ejemplo, pasa esto de Irán y obviamente cuando ya vaya a salir el episodio van a pasar días del conflicto y tal ya se resolvió, entonces, pero es parte de recibir esas críticas, esos comentarios y tenerlo de buena manera, porque es obvio que te vas a equivocar, o sea, porque esa Sí. es la idea de no llegar con el argumento de yo me las sé todas y voy a dar un argumento de la verdad absoluta. Sí, hay que reconocer que hay que partir de la posibilidad de que estás equivocado y tener la humildad y la madurez de retractarte cuando se necesita. Porque si te vas contra la razón, la comunidad, y pues no hay que olvidar que Internet no olvida, entonces creo Que ha sido algo que nosotros hacemos, recordar muchos pasajes del internet. Ah, sí. Entonces, Totalmente. si nosotros recordamos esos momentos del internet, es obvio que la gente se va a recordar cuando nosotros metamos la pata. Y lo vas a hacer, y lo hemos hecho, y lo seguiremos haciendo. Y seguirá pasando. Sí. Pero en fin, mi querido Gabo, algunas palabras que quieras dar para concluir este episodio express especial sobre Sin Guión Podcast. Creo que lo más importante es que me gusta este proyecto. Es importante que si alguien se anima a hacer un podcast, que se sienta cómodo con lo que está haciendo, que tenga la confianza precisamente de equivocarse, de saber de que no lo sabes, estás aprendiendo a la marcha, y si a alguien le sirve este contenido, que qué buena onda. Y ojalá todos lleguemos a este punto en el que podamos tener más personas que nos apoyen para que salga mejor y más chilero. Sí, yo pues estoy muy satisfecho. El proyecto ha costado mucho tiempo, mucho aprendizaje, mucha prueba y error. Y sobre todo, si lo van a hacer colectivamente, júntense con las personas correctas para hacerlo. Eso es algo importante. Porque hay que hacer pues muy buena mancuerna cuando estás enfrente al micro, ¿no? Y que eso fluya y que se transmita en la cámara. Y pues creo que, como digo, tienen que hacerlo porque les gusta. No lo vean como un negocio, como una rentabilidad, porque creo que esas cosas vienen por añadidura. No sé, porque no nos ha pasado. Así, ojalá Dios mediante. Ajá, Dios mediante. Pero realmente tienen que disfrutarlo y pues al menos para mí ha sido un verdadero placer estar acá en esta casa productora de Comunico, Jesus GT y BPM. Y yo creo que hablo por los dos cuando digo que esperemos que no sea la primera vez. No, espero que sí sea la primera vez, pero no espero Pero que no sea la última. Hablando de equivocarse, lo hice para que vieran cómo se corrige. cómo se endereza en sobre la Se marcha. autorregula. Sí. Pero realmente ha sido para mí un placer estar nuevamente aquí con ustedes en Sin Guión Podcast. No olviden seguirnos en Spotify, en YouTube, estamos como Sin Guión GT. Y también en Instagram y TikTok. Y en TikTok también. A mí pueden seguirme como @soy_luch. A mí como @sgao28. Y ha sido para nosotros un verdadero placer estar acá con ustedes en este episodio especial de Sin Guión. Adiós.